un fuerte aplauso sobre su cabeza, aquí, aquí. No sé si ustedes ven lo que está pasando aquí, pero hoy Dios quiere hablar a tu vida. Eso se merece un fuerte aplauso. Otra vez, otra vez, otra vez. Bienvenidos, bienvenidos a nuestra casa, casa de Dios. De verdad para nosotros es un placer servirles. Para nosotros es motivo de agradecimiento de que muchas personas estén aquí. Veo caras nuevas, bienvenidos. Espero que lo que vaya a pasar aquí en esta tarde ustedes puedan recibirlo de parte de Dios. De verdad que esa obra me ministró mucho porque habla sobre lo que los jóvenes más que todos vivimos hoy en día, ¿saben? A veces por no conocer a Jesús, por no saber quién es Él, perdemos de vista el valor que tiene Él y lo vemos en otras cosas, en los vicios, en las drogas, en otras personas, así como pudimos ver en la obra. Y como vieron, o sea, eso no nos va a llevar a ningún resultado, pues no nos va a dar ningún resultado positivo. Y bueno, algo así es lo que queremos hablar, compartir con ustedes hoy en esta tarde. Pueden sentarse. El servicio de hoy va a ser un poco diferente. Vamos a estar hablando sobre lo que es Jesús, conociendo a Jesús. ¿Cuántos aquí han escuchado hablar de quién es Jesús? De Jesús, amén. ¿Han escuchado hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Yo antes de comenzar, yo quiero aclararles algo, que es importante que sepamos que en la Biblia, en las Escrituras, no hay ningún tipo de jerarquía con ellos tres, es decir, no dice que uno es más que otro. Dice que menciona a las tres personas, miren, se los voy a mostrar en Mateos 28:19, que dice, por tanto id, esto lo dice Jesús, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. O sea, son tres personalidades. Estas tres personalidades tienen tres funciones distintas. El Padre es el creador de todo, de Él proviene todo lo que podamos ver. El Hijo es el que intercede, es el intermediario entre nosotros y Dios Padre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que opera. Él es el que manifiesta el poder de Dios aquí en la tierra. Amén. Pero, ¿qué pasa? A pesar de que cada uno de ellos tiene funciones distintas, son uno mismo. Lo podemos ver en Juan 10:30, que dice, yo y el Padre somos uno. Y lo explica un poquito más en Juan 17, del 20 al 23, lo voy a leer rapidito. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿De qué habla esto? De que son tres personalidades distintas, pero son uno mismo. ¿Por qué son uno mismo? Porque tienen un mismo propósito, están caminando o su interés es uno solo. Saben que es la salvación y la redención del hombre, de cada uno de los que estamos sentados aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quiere Dios realmente con cada uno de nosotros? Que realmente podamos conocerlo, tener un encuentro. Vean, no es lo mismo que nosotros nos paremos aquí a hablar de que Jesús esto, de que Jesús aquello, de que Él caminó, de que Él hizo esto, a que realmente en su corazón puedan conocer quién es Jesús. Va a ser una transformación totalmente diferente. Y eso es lo que cada día el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quieren que nosotros hagamos. Que nos encontremos con Él, pero desde nuestro corazón, ¿sí? Entonces, por favor, ¿se puede cambiarme la...? Ok, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de la santidad. Él no tiene principio y tampoco tiene fin, ¿sí? Él no tiene principio y Él no tiene fin. ¿Qué pasa? Que en un contexto terrenal, o vamos a hablarlo en la Biblia, que es el libro que, la palabra de Dios, lo que Dios nos dejó aquí, hay una aparición del Espíritu Santo desde antes de la creación del mundo. O sea, se puede decir que Él estuvo desde antes de la fundación del mundo. Lo podemos ver en Génesis 1:2, no lo cambie. Génesis 1, del 1 al 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las
aguas. Ahora, ¿quién es el Espíritu de Dios? ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, yo quiero mostrarles, por favor, el Espíritu Santo es, fue y será. Aquí yo quiero mostrarles brevemente lo que es como una especie de línea de tiempo. Y para explicarles brevemente esto, el Espíritu Santo estuvo desde antes y durante de la fundación del mundo. Lo vimos en el versículo que les acabo de decir, que Él estuvo desde antes, desde que antes todo fuera creado. Pero hay un versículo en Génesis 1:26 que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa palabra, cuando dice hagamos, ¿a qué le suena? A que Él no estaba solo, ¿cierto? Él estaba con alguien más. ¿Saben quién es ese alguien? El Espíritu Santo, el Hijo. Estaban acompañándolo a Él durante la creación del mundo. Es decir, que el Espíritu Santo fue desde antes y durante la creación del mundo. También Él estuvo en el antiguo pacto junto a los grandes hombres de Dios. A ver, ¿conocen a los grandes hombres de Dios del antiguo pacto? ¿Han escuchado hablar de ellos? ¿Quién me puede mencionar uno? Abraham, Moisés, ¿quién más? ¿Quién? David, Elías, esos grandes hombres, ¿cierto? Bueno, el Espíritu Santo estuvo con todos esos grandes hombres, acompañándolos, fortaleciéndolos en sus debilidades y guiándolos hacia el verdadero propósito, ¿sí? De tantas personas, les voy a hablar solamente brevemente de dos: Saúl y David. Con Saúl. En 1 Samuel 10:10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. David, en 1 Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, a David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová. ¿Quién es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Ok, entonces vemos que estuvo desde antes, durante la creación del mundo, estuvo en el antiguo pacto. Estuvo cuando Jesús anduvo aquí en la tierra. O sea, pero ¿cómo es esto? Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo es este enredo? Se me enredó el papagayo. ¿Cómo es esto? Ok, en Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Vemos que el Espíritu Santo estuvo acompañando a Dios, a Jesús, en toda su trayectoria y durante aquí en la tierra, ¿sí? Jesús manifestó el poder de Dios. Jesús Hijo manifestó el poder de Dios Padre mediante Dios Espíritu. ¿Me están entendiendo allí? ¿Sí? Ok. Estuvo en el nuevo pacto junto a los grandes apóstoles de Dios. ¿Conocen a los apóstoles de Dios? Pedro, Simón, Lucas, Juan, ¿sí? Brevemente en Hechos 2:4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, donde estaban ellos reunidos, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y algo que me impresiona mucho, que está desde, vayan organizando en su mente, está desde antes y durante la creación del mundo, estuvo en el antiguo pacto con los grandes hombres de Dios, estuvo con Jesús, estuvo en el nuevo pacto con los apóstoles, y lo más sorprendente es que está hoy en día. El Espíritu de Dios está hoy en día. Él está aquí. Él está aquí. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios está, miren, es impresionante. El Creador de todas las cosas está aquí. Cámbiame la diapositiva, porfa. Ok, ahora, ese mismo Creador, ese mismo Espíritu que estuvo desde antes y durante la creación del mundo y ¿cómo nos ayuda? Porfa. Nos ayuda en nuestras debilidades. Nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuáles pueden ser esas debilidades que nosotros como humanos pasemos? Momentos de depresión, momentos de tristeza, momentos de ansiedad, momentos de desesperanza en los que no le vemos sentido a nada,
momentos en los que somos tentados por nuestras propias pasiones, ¿saben? Porque como vieron en el video del inicio, el pecado es algo que nos aparta de Dios, pero la carne es mala, la carne siempre va a buscar de continuo al mal. Ahora, esa es una debilidad que nosotros tenemos, pero que vean lo que dice aquí, que el Espíritu, el mismo creador de los cielos y de la tierra, nos puede ayudar en nuestra debilidad. O sea, que no es en nuestra fuerza, es el mismo Espíritu que creó todo lo que existe, nos puede ayudar en nuestra debilidad. Amén. Cambia, por favor. Es nuestro mayor consolador. En Juan 16:17 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, Él os lo enviaré, perdón. El Consolador. Precisamente nosotros somos seres humanos que nos hace falta amor. Somos personas que nos hace falta amor, aunque no lo entendamos, ¿sí? Entonces, el Consolador está para darnos amor, para darnos el consuelo que nosotros tanto anhelamos y necesitamos. A veces no nos damos cuenta, pero sí la necesitamos. Cambia, por favor. El Espíritu Santo también nos guía a Jesús. El Espíritu Santo, Dios Espíritu, nos guía a Dios Hijo. Ahora, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el Espíritu Santo nos guía a estos tres aspectos que podemos ver aquí. Nos guía al camino, nos guía a la verdad, nos guía a la vida. Son literalmente cosas que nosotros necesitamos. Yo investigué algo aquí rapidito, se lo voy a leer. El camino significa que Jesús es la manera en la que los seres humanos pueden llegar a Dios, en la que los seres humanos podemos llegar a Dios. La verdad significa que Jesús es la fuente de verdad sobre la naturaleza de Dios y la salvación. Cuando habla de la naturaleza de Dios, que nos muestra, significa que Él nos muestra realmente quién es Dios, que no es una religión, sino que es una persona que quiere una relación con nosotros. Y la vida significa que Jesús es la fuente de vida eterna, ya que nos libra de la muerte y de la condenación eterna. Por favor, cambia. No. Ahora, ¿es algo o es alguien? Este punto no lo notaron allí, pero yo les quiero hablar. ¿El Espíritu Santo es algo o es alguien? Porfa, si puede pasar la persona que llamé por allí, el termo y 2 sillas, rapidito para terminar. Ponte aquí, una silla aquí. Permítame esta silla, por favor. Eso. Ajá, allí, eso. Siéntate de aquel lado. Vean, ¿el Espíritu Santo es algo o es alguien? En Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Me llama la atención, para responder esa pregunta que les acabo de hacer, es que en ese pasaje bíblico dice Él. Él, para los que estudiaron inglés y castellano, esto me impresionó mucho. Él es un pronombre. Es un pronombre. ¿Qué es un pronombre? Es cuando tú utilizas un pronombre para denotar a una persona sin necesidad de usar su nombre. Un ejemplo, yo puedo decir, aquí mi amigo José Jesús está sentado en la silla blanca. Cuando yo no quiero usar su nombre, yo puedo decir él está sentado en la silla blanca. De este lado, puedo decir el termo está en la silla blanca, pero no puedo decir él está sentado en la silla blanca. Tengo que decir eso, ¿cierto? Eso está en la silla blanca. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? De que el Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es alguien. Tiene una personalidad. Una personalidad. ¿Y por qué les explico esto? Porque muchas personas, por lo menos hay un pasaje bíblico que dice que el Espíritu de Dios descendió como paloma y lo confunden como una fuerza, como una energía, o lo confunden como un aura. He escuchado por ahí que le dicen que es un aura, algo así. Ahora, supongamos que yo tengo los ojos vendados y que yo quiero saber de qué color es la silla. ¿Quién de los dos me puede brindar esa información? ¿El termo o él? Él, ¿cierto? Porque es una persona. De igual manera, el Consolador, el pronombre él, tiene la capacidad de enseñarte y de recordarte qué fue lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Y más de que puede, más de poder, quiere. Él quiere enseñarte y quiere recordarte qué fue lo que Jesús
hizo aquí en la tierra. Quiere presentarte a Jesús. O sea, ¿de qué me habla esto? Que el Espíritu Santo puede hablarme, el Espíritu Santo puede escucharme, o sea, puedo hablar con Él, es un amigo, es una persona. Amén. Vamos a estar sobre sus pies, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Los puse sobre sus pies. Y bueno, vamos a comenzar con este tema. Pueden sentarse. Lo siento. Ok, ¿qué es la adoración? Y quiero hacerle una pregunta. Si le preguntan a ustedes qué es la adoración o de dónde se origina la adoración, ¿qué responderían? ¿Tiene alguien la respuesta? ¿Sí? Ok. Bueno, porque una parte de la Biblia habla de que David baila para Dios y ahí está la adoración. Ok, perfecto. Les voy a decir, la adoración, te preguntarás de dónde nace. La adoración es celestial. En Apocalipsis 4 nos dice, un subtítulo claro, dice, la adoración es celestial. Para que tú puedas adorar a Dios, tú debes conocer a quien adoras. Es imposible que una persona adore sin no conocer. Tú tienes que conocer realmente a la persona. ¿Por qué? Les voy a decir. La adoración significa inclinarse, postrarse, arrodillarse, bajar la cabeza, humillarse. Eso lo dice Google. Pero yo digo otra cosa. La adoración para mí es amar. La adoración para mí es respetar. La adoración para mí es cuidar. La adoración para mí es valorar a aquel que me dio la vida. Entonces, el adorador se sacrifica. ¿Saben por qué? Porque en la palabra de Dios nos dice que Abraham, la primera vez que se nombra, la palabra no es adoración, sino que se nombra vamos a adorar. Fue cuando Abraham iba a entregar a su hijo. Y les voy a decir algo, muchachos, adorar a Dios significa entregar lo que más te cuesta, porque se trata de una renuncia a ti y a lo que tú más quieres. ¿Por qué? A Abraham no le costaba entregar a su hijo si era el motivo de su alegría. Asimismo, Dios te va a pedir a ti el motivo de tu alegría, para ver si de verdad lo amas por sobre todas las cosas, como lo dice su palabra. El primer mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y es como dijo el líder Daniel, dice, o sea, a nosotros nos falta amor. ¿Por qué? ¿Qué le dice en 1 Corintios? Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, no soy como un pedazo de metal ruidoso y como una campana desafinada. Entonces, pero cuando tú conoces a Dios, tienes dos llaves. La oración, o sea, ¿cómo conoces a Dios? La oración. Dice la palabra que tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Y no busques lo que te puedan ofrecer la gente, porque la gente paga mal. La gente va a pagar mal siempre, porque somos imperfectos, llenos de errores, pero Dios siempre paga bien. Entonces, una llave es la oración. Decía el salmista David en el Salmo 51, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y la otra llave que coloqué aquí es la fe. ¿Por qué? Ya les voy a explicar el por qué es la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y un adorador debe tener fe para provocar a Dios. Sin fe tú no provocas nada. Sin fe tú no accionas. Sin fe tú no mueres a lo que está dentro de ti para agradar a Dios. Tienes que tener fe para avanzar. Tienes que tener fe para renunciar a lo que te cuesta por amor a Dios. Y dice, una característica de un adorador es que renuncia, es obediente y confía. Quiero hablarle, puedes pasar la lámina, sobre qué es un tañedor. ¿Qué es un tañedor? En relación con el tañer, un tañedor se refiere a un músico hábil que toca con maestría un instrumento musical. A lo largo de la Biblia se destaca la importancia de los músicos hábiles o tañedores en el culto a Dios. Un ejemplo destacado se encuentra en 1 de Crónicas 15:22, que narra la historia del
transporte del arca de la alianza a Jerusalén. En ella se dice que Ananías, jefe de los levitas adoradores, era el encargado de los cantos, daba instrucciones sobre cantos porque era diestro. Pero les voy a decir algo, tú puedes cantar hermoso, tú puedes ser el mejor baterista, el mejor tecladista, pero si Dios necesitara músicos, escogería, no sé, a los mejores músicos que están aquí en el mundo. Pero Dios no necesita eso, jamás. Puedes tener una voz increíble, pero Dios no va a usar eso. Dios usa tu corazón. Y obviamente Dios dice que también, o sea, es obviamente que tienes que prepararte, que tienes que buscar la excelencia, porque el Espíritu Santo te va a llevar a la excelencia. Pero ¿qué tienes que hacer? Tú tienes que enamorarte de Dios para que cuando tú adores, para que cuando tú le adores a Dios, Dios se manifieste. No solamente cuando cantas, sino en tu propia vida. Porque ¿qué es lo que hace un adorador? El adorador une el cielo con la tierra. ¿Y qué es lo que hace? Provoca los milagros, provoca, mira, una transformación en su vida. ¿Por qué? Porque trae a Dios a escena. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Para quién es la adoración? ¿Alguien sabe para quién es la adoración? La adoración, se lo voy a decir, no es para Dios porque Dios sabe quién es. La adoración es para que se ablande nuestra carne, porque nuestra carne es mala. Nuestra carne nos lleva a hacer lo malo. Pero cuando tú adoras, tú te humillas y te sometes. Señor, aquí estoy. Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Entonces cuando Dios ve esa actitud de humildad, entonces tú, cuando tienes humildad, tú reconoces tu pecado, tú reconoces que estás mal y comienzas a hacer las cosas como a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que pasa? Calificas para ser un adorador, porque la humildad te va a llevar por medio de la fe a cambiar, y llegas a un punto que agradas a Dios y Dios se quiere quedar contigo. ¿Qué fue lo que le pasó a Luzbel? Luzbel dice que él fue creado, mira, dice que era el sello de la perfección. ¿Por qué le colocan un sello? Porque cuando Dios crea algo, lo sella. ¡Pum! Tú eres mío. Dios es perfecto y nos creó a todos perfectos. El problema está cuando tú desvías la mirada de Dios y comienzas a verte a ti. Y les voy a decir algo. No solamente aquí el que canta en el altar, sino también ustedes. Cuando tú desvías la mirada de Dios, te voy a decir, eres hombre muerto. ¿Por qué? Porque te saca de la gloria y de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que le pasó al enemigo? Se rebeló en contra de Dios porque comenzó a mirarse a él. Y tú tienes que mirarlo a él. Reconocer que nada puedes hacer sin Dios. Dios te creó a ti, tú no creaste a Dios. ¿Me entiendes? Eso fue lo que hizo el enemigo. Dice que Dios lo creó con perlas preciosas, perlas hermosas. ¿Y Luzbel qué significa? Luz de la mañana. O sea, alumbraba. Entonces no dejes que la luz que hay en ti, que Dios puso en ti para transformar otras vidas, te pueda cegar y dejes de ver a Jesús, que es la mejor ganancia que puedes tener. Sigamos, pasamos. Entonces, menos ruidos y más adoración. Quiero hablarles de Marta, María y Judas. Aquí dice, en Juan 12:2 dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esto es el perfume. Cada uno tiene un perfume. Cada uno de nosotros tiene un perfume que derramar delante de Dios. Pero el enemigo va a intentar que tú no derrames ese perfume, sino que ese perfume, ¿qué hace? El enemigo trata que una mosca le caiga al perfume para que tú no le des una verdadera adoración a Dios. Porque eso es lo que pasa cuando dejamos contaminar nuestro corazón. Ese es el detalle. Si dejas contaminar tu corazón, no puedes darle una adoración a Dios. ¿Qué dice? Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniéndola de la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala porque para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los vas a tener, o sea, los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. María quebró el vaso. Es decir, estás renunciando a lo que más tenía valor. Porque si nos damos cuenta, ¿cuánto costaba ese perfume? 300 y pico de días, es decir, un salario de un año. ¿Qué dedicó tiempo María? O sea, María dedicó tiempo para obtener ese perfume. Sacrificó algo muy grande.
Pero sin embargo, ¿cuál es el problema de las personas? El problema de las personas es el corazón. Porque Judas caminó con el maestro, escuchó las mismas cosas de todos los apóstoles, de Pedro, de Juan, de todos. Pero ¿qué ocurrió con él? ¿Qué fue lo que ocurrió? Su corazón no estaba en Jesús. Y cuando tú no tienes el corazón en Jesús y estás presto a escuchar, no va a poder pasar nada en tu vida. Por eso es que él terminó. De hecho, cuando leen el pasaje bíblico en Lucas 10, te das cuenta de que él sale, termina esta conversación y sale hasta donde están los sacerdotes, los principales sacerdotes, y le dice: ¿qué me vas a dar si le entrego a Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús para él no valía nada. Entonces yo le voy a decir algo: tienen que darle valor a Jesús, tienen que darle el valor que Él se merece. Porque cuando tú te topas con Jesús, cuando tú lo conoces, te voy a decir algo: tienes la mejor ganancia. Porque yo he estado adorando ahí arriba, y cuando tú adoras a Dios, es una gloria que tú no puedes aguantar. Y tú sabes que trae Dios a tu vida: trae paz, trae tranquilidad, trae restauración. Yo lo he visto porque ha pasado con mi familia. Aunque el diablo diga una cosa, Dios me ha dicho una, y yo le creo a Dios. O sea, porque el enemigo va a intentar romper lo que Dios hizo, y el testimonio lo va a intentar romper. Pero cuando tú confías en Dios, Dios se va a glorificar, porque lo que Dios dijo, Él lo va a hacer. Entonces, ella adoró, mas Jesús hizo solo ruido. Solo ruido. Ay, pero esta mujer, ¿por qué no se vendió esto por 300 denarios y dado a los pobres? Sí, cuidado, te preocupaba demasiado a los pobres, pero no te preocupaba el maestro. Entonces, y también está Marta. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, ese es Lucas 10:38, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Entonces, es mejor estar en el lugar correcto. ¿Pasa la página? ¿En qué lugar estás? ¿Qué parte tú escoges? ¿La que acusa como Judas? ¿La que los problemas lo aturden y se turban y te descontrolas? ¿O qué mejor parte es mejor sino ir al maestro? Porque te va a enseñar el maestro. Entonces, Marta miraba el problema. Cuando tú recibes a alguien en tu casa, ¿qué es lo que tú haces? Tú te pones a limpiar, a barrer. ¿Te pones a limpiar o a barrer? No, ¿verdad? Tú tratas de atenderlo lo mejor posible a esa persona. Eso es lo que pasa, que Marta no escogió la mejor parte: estar a los pies de Jesús. Una acción de humillación y de adoración a Dios. Y les voy a decir, porque ya se me acabó el tiempo, quiero hablar un poco sobre Obededón y Abinadab. ¿Qué pasó con Obededón? Obededón, ¿saben que el arca de Dios, los filisteos se la llevaron, y los filisteos agarraron y tuvieron que entregar el arca porque le estaba trayendo muchos males? Obviamente el arca era la presencia de Dios, y nadie podía acercarse a la presencia de Dios, solo aquellos que estaban santificados. Entonces llevaron el arca a la casa de Abinadab, y duró el arca 20 años. Pero les voy a decir algo: no ocurrió nada. ¿Por qué no ocurrió nada? Ni se nombra Abinadab después que el arca estuvo ahí. No ocurrió nada. Pero les voy a decir algo. Luego llevaron el arca a la casa de Obededón, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón, geteo, 3 meses nada más. Aquel fue 20, pero 3 meses. Y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí?
¿Cuál es la diferencia? El valor que tú le das a Dios. Lo voy a repetir 1000 veces, no me importa. El valor que tú hoy le das a Dios es lo que tú vas a recibir. Lo que es de aquí es para allá y lo que es de allá es para acá. Lo que tú le das es la ley de la siembra y la cosecha. Si tú le das amor a Dios, tú vas a recibir amor de Dios. Si tú le das tiempo a Dios, Dios también va a tener tiempo contigo. Y Dios te va a bendecir tu casa si tú lo mantienes, si tú lo respetas, si tú lo valoras y cuidas su presencia. Eso es lo que hace Dios. Pero cuando tú eres como un Judas, porque en algún momento hemos sido a veces Judas, lo hemos despreciado, no lo hemos valorado. Te voy a decir algo, no va a ocurrir nada como en la casa de Abinadab. Pero si tú provocas y tú levantas un altar en tu vida, en tu casa, entonces te voy a decir algo, vas a tener la victoria y vas a ser muy bendecido. Quiero que pase un ejemplo que les voy a dar rapidito. María Ángel. Para ser un adorador tú tienes que estar en la misma sintonía que Dios. No puedes estar en una frecuencia distinta, tienes que estar en la misma sintonía de Dios. Dios busca adoradores y los adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. Es decir, que tenemos una tremenda responsabilidad. No es el que cante el que adora, es el que ama a Dios. Así tú seas el que barra la iglesia, así el que entre por toda esa puerta puede ser un adorador. ¿Qué es lo que pasa? Ya va. Este eres tú, este es el Espíritu Santo. Si tú lo llenas, este eres tú. Si tú lo llenas con cosas malas, es para que lo vean. Si quieres, ayúdame, ayuda a Mari. Si tú lo llenas con cosas malas, ¿qué pasa? Este color es igual que este, ¿no, verdad? No es igual. No están en la misma frecuencia. No es espíritu y espíritu, es carne y espíritu. Porque nosotros somos un ser que se consta de 3 partes: alma, donde están los sentimientos, nuestro cuerpo y el espíritu, que es allí donde Dios nos habla. Es a través de nuestro espíritu que nos ayuda. Nosotros podemos conocer a Dios por medio de nuestro espíritu, porque los pensamientos de Dios, Dios te lo va a hablar es a tu espíritu, no a tu carne. Ahí no vas a poder escuchar nada. Pero, sin embargo, imagínate que tienes esto, eres tú, y tú comienzas, bueno, me faltó más agua. Comienzas a llenarlo del Espíritu Santo, de oración, de entrega. Entonces en la misma frecuencia. Y en la misma frecuencia Dios puede usarte, Dios puede bendecirte, Dios puede entregarte, Dios puede llenarte y transformar toda tu vida, tu casa, tu ministerio. Todo porque estás lleno y estás en la misma frecuencia de Dios. Yo quiero que le brindes un fuerte aplauso a Dios, porque Él se merece toda la gloria. Aleluya. Hola a todos, Dios los bendiga. Bueno, pasa. Primero vamos a ver un video. Pueden prestarle atención, por favor, los que puedan. El proceso. El proceso puede verse como un desierto, un lugar asolado, caluroso, donde no hay recursos, donde no está nadie. Pero he aquí donde comienza la verdadera transformación, una transformación que viene de Dios, donde no estás solo, sino que uno llamado Espíritu Santo estará contigo para ayudarte a regenerar tu alma y vivificar tu espíritu, renovar tu mente para que seas uno con Dios. El desierto tiene una meta llamada la tierra prometida, donde las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas. Y veremos lo que tanto hemos esperado, esa tierra prometida. Son hechas nuevas. Y veremos lo que tanto hemos esperado, esa tierra prometida. Ok, bueno, este punto es el proceso, el desierto. Y sé que a los que tienen ya un conocimiento de esto, les asusta escuchar la palabra desierto y proceso. Ya va la otra.
como vemos, aquí dice el proceso, un lugar de transformación. Siguiente, por favor. El primer punto que voy a estar tocando es el proceso en un desierto. Hay un versículo que dice en Ezequiel 20, del 10 al 11, dice: yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Allí les di a conocer mis leyes y mandamientos que dan vida a quienes los practican. Yo me puse a pensar y yo dije, ¿qué es lo que se asimila a un proceso? Y es un desierto. Y ustedes dirán, ¿pero por qué un desierto? El desierto es solo. El sol es horrible, no hay árboles, no hay mucho oxígeno, no hay agua, no hay muchas personas, o sea, no hay personas ahí. O sea, ¿quién va a querer ir a un desierto y te van a acompañar? Nadie. Y en el desierto se pasa trabajo. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a conocer a Dios? Él te saca de Egipto. Para los que no saben qué representa Egipto, representa el mundo. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, eran esclavos en ese lugar. Y nosotros, antes de conocer a Dios, somos esclavos del mundo, de nuestros deseos, de nuestras necesidades, de todas esas cosas malas que están dentro de nosotros. El siguiente punto es, ¿quién nos lleva al desierto? El que nos lleva al desierto, aunque no se crea, es el Espíritu Santo. Lo escuchamos en la primera conferencia y es aquel que está contigo. Porque pensamos que cuando pasamos un proceso de prueba, ya sea familiar, ya sea financiero, creemos que estamos solos. Pero está uno llamado Espíritu Santo que está ahí ayudándote, guiándote, diciéndote: hey, te faltan 20 pasos, anda a la derecha, anda a la izquierda. Él es el que te está guiando en ese proceso, en ese desierto. Y para que vean, hay un versículo que está en Mateo 4:1 que dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Y ustedes dirán, Jesús, desierto, prueba, diablo, o sea, todo esto no se escucha bien. ¿Cómo Dios, siendo el Padre de Jesús, lo envía a un desierto? ¿Y cómo Jesús, siendo Dios, va a un desierto? Jesús, tenemos que entender que Él estaba en un cuerpo de carne que tenía que ser doblegado, y por ley Él tenía que pasar un proceso para que Dios le pudiera entregar lo que le iba a entregar, que era la unción. ¿Pasa? ¿Qué hay después del desierto? Porque a veces creemos que el desierto es como que ya nuestra casa. O sea, estamos de proceso en proceso, de proceso en proceso, y ese es nuestro lugar, pero no es tu lugar. El proceso, el desierto, simplemente es algo que se transita, pero no te tienes que quedar ahí. ¿Por qué? En Números 14:8 dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. En el video decía que la meta es una tierra prometida. El pueblo de Israel, Dios les había prometido que después de sacarlos de Egipto, pasar por un desierto, iban a una tierra prometida en la cual no había escasez, no había dolor, no habían problemas, no había angustia, sino que era una tierra donde ellos iban a tener abundancia y iban a poder estar tranquilos. Pero yo les pregunto, ¿alguien tiene un micrófono? A ver, Valeria, ¿cuál tú quieres que sea tu tierra prometida? Ir al cielo. Me gusta. Ir al cielo. ¿Usted? Que siempre me acompaña. Me gusta. A ver, vamos por aquí. Felicidad. Felicidad. Estar con Dios. Estar con Dios. Muchos tienen o ven una tierra prometida. Y yo hablando con una persona del tema, esa persona me dice: mi tierra prometida para mí es la eternidad. O sea, es yo pasar todo el proceso, vivir aquí, para yo alcanzar esa eternidad con Dios. Y a veces nuestra tierra prometida también puede ser la restauración de una familia, un milagro con una enfermedad. Hay tierras prometidas que tú tienes que pasar primero por un proceso de circunstancia que te prepara. Porque vean, Dios no es malo. No es que Dios le da la gana de lanzarnos ahí en el desierto para que nosotros pasemos trabajo. ¿Saben lo que hace el desierto? Te transforma. ¿Por qué?
es el desierto? ¿Por qué es necesario? Yo investigando acerca de las mariposas, la metamorfosis, dicen que las mariposas, antes de ser mariposas, comienzan siendo una oruga. Y dicen que después de un tiempo de ellas comer y comer hojas, se cuelgan en una ramita y empiezan a formar una crisálida que las protege y comienza un proceso doloroso, porque muchos pensarán, ay, qué linda, la mariposa sale con las alas, pero ella empieza a tener un proceso doloroso dentro de la crisálida, donde dice, investigué y dice que parte de sus células mueren para regenerar algo nuevo. ¿Y saben lo que pasa en el desierto? Nuestra carne muere para regenerar algo nuevo. Nuestros deseos mueren para empezar a tener deseos que sean conforme a los de Dios. Y ahí es donde empieza la transformación en nosotros. Y otro punto es el ejemplo del calzado. Y es que cuando nosotros vamos a entrar en el desierto, imagínense, quiero que lo que vaya a decir ahorita se lo imaginen. Imagínense que ustedes tienen sus zapatos, los zapatos que tienen ahorita todos. Y ahorita les regalan a cada uno un par de zapatos nuevos. ¿Qué pasa cuando tenemos un par de zapatos nuevos? Pregunto, ¿es cómodo al principio? No, ¿cierto? Tú, cónchale, tengo que estirarlos, me aprietan aquí, me aprietan allá. Pero ¿qué pasa? Así es cuando vamos a entrar en el desierto. Dios nos saca de nuestra zona de confort, porque puede que esos zapatos que tengamos no están mal, pero es que Dios necesita que tengas un rumbo nuevo. ¿Qué pasa? Te coloca los zapatos y tú, Señor, ya va, este desierto es doloroso. Y Dios te dice, camina. Señor, pero es que ya no puedo. Camina. Señor, pero es que ya no aguanto tanto dolor. Da un paso más. ¿Y quieres saber lo que pasa cuando das ese paso? Empieza a disminuir y a disminuir la sensación de que no está bien algo en tus pies. O sea, empieza a disminuir el dolor, la incomodidad. Pero es cuando tú das un paso, cuando caminas y cuando eres obediente a Dios. Ahí es donde eso se empieza a arreglar. ¿Para qué? Hay un versículo, varios versículos que encontré y me gustaron mucho. Y dice en Deuteronomio 8, del 2 al 10, dice: acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años. Tal vez no han pasado 40 años, pero acuérdense, los que ya tienen un recorrido con Dios, acuérdense de ese desierto, de ese recorrido que Dios los hizo vivir. Y dice, para humillarlos y ponerlos a prueba. Y ustedes dicen, humillarnos. Dios no quiere humillar. Humillar no es que Dios quiere que ustedes sean vistos mal. Es tú reconocer, la humillación es tú reconocer que estás mal delante de Él para empezar a hacer las cosas bien. Y dice, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con un maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido. Les voy a decir algo, ¿cuántos desde que están en la iglesia conocieron una comida que antes no habían comido? Y no estoy hablando de algo natural, estoy hablando de palabra, de vida, de amor, de que tú llegas a la iglesia y un hermano te abraza, pero en el mundo no tenías eso. De que tú estás aquí en la iglesia y hay alguien que se preocupa por ti y te dice, hey, ¿cómo estás en tu casa? ¿Te puedo ayudar? Eso es eso nuevo que empezamos a conocer aquí. Dice, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Durante esos 40 años no se les gastó la ropa ni se les hincharon los pies. Dense cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios y honrenlo y sigan las enseñanzas que Él les ha dado, porque el Señor los va a llevar a una buena tierra, a un país lleno de arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes. Es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivos y miel. En ese país no tendrán ustedes que preocuparse por la falta de alimentos, ni por ninguna otra cosa. En sus piedras encontrarán hierro y en sus montes sacarán cobre. Pero después de que hayan comido y se sientan satisfechos, deben alabar al Señor su Dios por la buena tierra que les ha dado. Tenemos que ser agradecidos de todo lo que Dios nos dio. De que sí, se pasó un proceso, estamos pasando todavía por un proceso, sea agradecido. Señor, gracias. Señor, está pasando esto, Señor, gracias. El agradecimiento
el agradecimiento, les voy a decir algo, va a mantener la puerta y las ventanas de los cielos abiertas para ti. Aquí está una nota, dice, el pueblo de Israel estaba en el desierto. El desierto no era el lugar que Dios le había planeado para esta nación. Era el paso, el camino que tenían que transitar para llegar a la tierra prometida. Era solo una circunstancia transitoria. Ok, mi segundo punto es el ancla, la fe y el amor. Y está un versículo que, aunque suene muy bello, realmente no es tan bello, pero al final sí. Dice en Oseas 2:14, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Yo leyendo este versículo me di cuenta que hay algo que cuando entras en ese desierto no hay más nadie, no hay ruido, no hay nada, solamente eres tú y Dios. En la crisálida, la oruga que se está formando como mariposa tiene otra oruga adentro, tiene a un insecto diciéndole vamos mariposa, vamos, dale, tú puedes. No tiene a nadie, es ella y su crisálida, su proceso, su transformación. Cuando estás en el desierto pasa algo, y es que hay dos cosas que te van a ayudar a permanecer en Dios en medio de ese proceso, y es la fe y el amor. Y muchas veces decimos, ok, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o al revés, no me acuerdo. Pero tú crees a pesar de que no has visto. ¿Saben lo que se ve solamente en el desierto? Arena, arena, sol, más nada. Pero tú tienes la convicción de que después de pasar el desierto hay una tierra prometida. Pero ¿qué te ayuda a eso? La fe, confianza en Dios. Y la fe también, ¿qué hace la fe? Hace que no hagas nada indebido en medio de ese proceso. Hace que no desvíes tu mirada ni des 3 pasos más atrás porque te vas a atrasar. Hace que no hagas nada indebido en medio de ese proceso, sino que tú entiendas ahí que Dios te está transformando para algo nuevo. Y no es solamente tú pasas un desierto para recibir. Te digo, ¿para qué también pasas un desierto? Para ayudar a otro. Porque a veces nosotros decimos, Señor, ¿pero por qué yo? ¿Por qué yo tengo que tener estos problemas en mi familia? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué mamá o papá se fue de la casa? ¿Por qué pasan tantas cosas? Y Dios te dice, es necesario. Tú, Señor, ¿pero por qué es necesario? Y es lo único que te va a responder, es necesario. Es necesario, va a ser la única respuesta que vas a tener. Pero después que pases eso, te vas a dar cuenta que ese proceso formó algo dentro de ti tan hermoso. Formó resistencia, formó resiliencia, te dio amor, te formó un carácter que cuando te venga otro y te diga, chamo, hey, ¿sabes qué? Yo tengo problemas con mi familia, y ya tú pasaste por eso, y tú le digas, lo que está pasando ahorita es necesario. Ya yo vi un milagro, el tuyo viene pronto. Es lo que va a pasar, porque Dios es un Dios fiel. Y el otro es el amor. Si tú tienes tu corazón completamente arraigado a Dios y tú lo amas, tú vas a permanecer. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta y todo lo espera. Si estás en un desierto, vas a esperar la tierra prometida. Vas a tener paciencia. El siguiente punto, que es el número 3, pero sale un 2, dice morir o vivir. Y ustedes dirán, qué fuerte. ¿Qué pasa aquí? Hay algo que te puede hacer morir en el desierto, y es la queja. El pueblo de Israel, cuando Dios lo saca, Dios le había dicho, no sé si varios sabían, pero Dios le dijo, el camino de el desierto a la tierra prometida eran 40 días. 40 días. ¿Y saben cuánto tardaron? 40 años. O sea, lo que eran 40 días, tardaron 40 años por la queja. Porque Dios les daba maná del cielo y ellos, solamente Dios me da maná. Pero cónchale, no hay nada más en el desierto. Era lo que Dios te estaba dando, y nos quejamos y Señor, eso te atrasa. Te atrasa. Y tú te quedas así. O sea, no das un paso, no haces nada. Y el otro punto es morir para vivir. En este punto,
está la historia de Job. ¿Cuántos la conocen? Job fue muy probado, demasiado. Job tenía, sí, ya voy a terminar. Job ya tenía todo, Job tenía todo, y Dios, el diablo, fue a donde estaba Dios y le dijo: dame permiso de zarandear a Job para ver si qué tan fiel es, porque tú lo tienes cercado, porque él tiene todo, vamos a ver. Y Dios así ve, ese es mi gallo. O sea, Dios sabía qué permiso estaba dando, y él, dale. Job perdió todo, y ¿saben qué? Job nunca renegó de Dios. Job nunca dijo: Dios es injusto. ¿Saben lo que hizo el proceso de Job? Job al final de su proceso dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En el proceso te das cuenta que de oídas habías oído hablar de Dios, pero en el proceso lo viste cara a cara y te diste cuenta que era real. Y para terminar, otro punto que no está aquí, pero quería decir que en nuestro proceso, cuando estamos pasando cosas, debemos aprender a respetar el proceso de otro. ¿Por qué? Porque cuando estamos aquí en la iglesia, vemos a alguien mal, ¿y qué hacemos? Muchos, lo he visto, juzgamos y juzgamos y juzgamos. ¿Y sabían que eso es un pecado, juzgar? Porque el único que va a hacer eso al final de los tiempos y cuando venga la venida de Dios va a ser Dios. Ni siquiera Jesús lo hace. Y nosotros estamos criticando y criticando porque este falló, porque este hizo algo malo, porque, está en un proceso que hizo de malo. A veces el proceso es para ver la gloria de Dios, no es que alguien haya pecado. Incluso juzgamos y criticamos hasta un líder y un pastor, pero les voy a decir algo: un líder o un pastor que ustedes creen que son un robot y que son los más santos, son humanos. Son humanos. Y si usted está en un ministerio o está aquí en la iglesia y usted ve que su pastor cayó, dele la mano, levántelo, no diga: pero ¿por qué Dios ungió a esa persona? Si es un pecador, si hace algo malo, ¿a ti qué? Cuando Jesús se iba y dejó las llaves a Pedro, Juan dijo, y él le dijo: a ti no te importa lo que voy a hacer con Pedro, tú enfócate en lo tuyo. Por eso nosotros tenemos que entender que en medio de ese proceso respeten el proceso de otro, valoren a su pastor, valoren a su líder, porque ellos son humanos. Y tenemos que entender que muchos de ellos, ¿ustedes creen que muchos de ellos querían ser pastor? No saben el peso que conlleva eso. Lleva un peso de que fallé, de que tengo que hacer las cosas bien porque llevo gente. Y a veces queremos latigarlos, crucificarlos, pero eso no te compete a ti. Ellos son escogidos por Dios y hay que respetar. Y para terminar, tengo un versículo que dice en Efesios 4, 22-24, dice: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran. Yo era mentiroso, era esto, era aquello, me despojo. Juzgo, me despojo, me quito esa vestidura. Ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. En el mundo criticamos por ver algo malo. En Cristo tenemos misericordia y amor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, renovar nuestra manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura y basada en la verdad. Bueno, Dios los bendiga, gracias por escuchar. Y si están pasando por un proceso, confíen en Dios, que solamente es algo momentáneo. Amén. Ok, ahora ya estamos llegando a la parte final. Y lo primero que quiero decirles es que esta es una de las partes más importantes de quién es Jesús. Porque les voy a decir algo, Jesús fue un rey diferente. No sé quiénes conocen a Jesús realmente, pero lo que yo he conocido de él es que es un rey diferente. Esta parte se llama el servicio, ¿verdad? Y lo primero es cuán agradecido estoy. Es el primer punto que vamos a desarrollar y yo lo quise responder con otra pregunta. ¿Por qué servimos? Muchas veces pensamos que servicio es simplemente hacer cosas, pero el servicio es más profundo que solo hacer. Es de dónde viene eso que haces, ¿ok? El servicio, según lo terrenal, dice que es dar o prestar un apoyo o asistencia a alguien, valiéndonos de un conjunto de medios materiales o inmateriales, ¿ok? Pero realmente
en Dios no importa es cuánto hago, sino cuál es tu intención al hacerlo. Me siguen hasta donde, porque los veo así como que si no estuviesen escuchándome. Es la intención con la que lo haces. ¿Ok? Un buen servicio no se vale de nada si en tu corazón no está realmente glorificar a Dios. Tu corazón debe estar 100% comprometido con que eso que estás haciendo es para gloria y honra de Él. Y tengo este primer versículo que dice Colosenses 3:17: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Ok? Tengo otro punto que dice servicio eficiente o deficiente. La eficiencia es la capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos. Es decir, que no es necesario que yo haga un esfuerzo extra para servir. Un servicio eficiente se trata de que de forma genuina y sin forzarlo yo pueda servir. ¿Ok? Y no sé si pueden, no se aprecia mucho, pero acá hay media corona y medio plato así. Y esto hace alusión a Jesús, que a pesar de ser rey y de tener todo el poder para hacer y deshacer, Él prefirió servir. ¿Ok? Y en Marcos 10:45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto me lleva a lo siguiente. Esto me lleva a lo siguiente. El servir para Dios es una L. Yo sirvo para Dios y por Dios. Porque yo no voy a decir, voy a darle de comida a Dios, porque Dios no come. Dios no está aquí de forma física. Si me siguen, ¿verdad? Yo no voy a decir, le voy a dar una arepa a Jesús, porque Jesús no ha comido nada. Jesús no necesita comer. ¿A quién voy a servir? A la gente. Sirvo por amor a Dios y sirvo a la gente por Dios. Oye, pero como que yo le dije eso en otra parte. Yo sirvo por amor a Dios y le sirvo a la gente por Dios. Yo le doy vida a otro por amor a Dios. Yo amo a la gente por amor a Dios. No puedo amar a Dios y no amar a la gente, o amar a la gente y no amar a Dios, porque no tiene sentido. Mi servicio de una u otra manera va a afectar a la gente de forma positiva. Y eso nosotros tenemos que entenderlo cada vez que nosotros vayamos a hacer hasta lo mínimo. Sea decorar el servicio, sea sentarse a manejar la laptop, sea tocar el teclado como allá Francisco. Todo tiene una recompensa y afecta de forma positiva el mundo que te rodea. Porque es el poder de Dios. El amor es poder de Dios. Y ok, vuelvo y repito. Jesús fue un rey diferente y un gran ejemplo de servicio eficiente. ¿Qué creen que hace un rey? Un rey se mezcla con ladrones. Hablemos, no olvídense de Jesús un momento. Vamos a hablar de la realeza terrenal. Un rey se mezclaría con ladrones. Se sentaría en la mesa a conversar con ellos, a hablar. No lo haría. Un rey se mezclaría con prostitutas. No lo haría. Un rey se mezclaría con pobres y estaría dispuesto a dormir en el mismo sitio donde ellos duermen. Díganme, no estaría dispuesto. Por eso es que le digo que Jesús es un rey diferente. Porque aunque María era tremenda pecadora, la rescató. Porque aunque los fariseos y el montón de cobradores de impuestos eran lo que eran, Dios prefirió sentarse a la mesa con ellos antes de que sentarse con cualquier cantidad de gente. Dios no vino por gente perfecta. Dios vino a rodearse de ti y de mí. Personas imperfectas, pero con un gran valor para Dios. Dile al que tienes a tu lado, eres valioso para Dios. ¿Ok? Ahora, yo quiero dar un ejemplo. Que es mi historia. Esta historia me pegó bastante esta semana. Que es Pedro, ¿verdad? Más que todo Pedro.
que es el momento en el que Jesús decide sentarse, antes de sentarse, lavarle los pies a sus discípulos. Y dice la Biblia que Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo. Imagínense, él sabía que él era el Hijo del Dios, el Dios dueño del oro, de la plata, de la tierra entera y del universo. Y él, sabiendo todo esto, y sabía que había venido de Dios, y sabía que pronto volvería a Dios, durante la comida se puso de pie y se quitó el abrigo que llevaba sobre el resto de su ropa y se ató un trozo de tela alrededor, y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y Jesús les secaba los pies con el paño que lo envolvía. Y Jesús vino a Simón Pedro, y Pedro le preguntó: Señor, ¿realmente quieres lavarme los pies? Y Jesús le respondió: ahora no lo entiendes, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás en el futuro. Y Pedro le dice: no, nunca lavarás mis pies. Y Jesús respondió: si no te lavo, entonces no eres mío. Y parándome un momento en esto, yo antes de predicar y de desarrollar todo el tema, yo estaba en una pequeña lucha en si hacerlo, no hacerlo. Obviamente tenía que hacerlo porque es por amor a Dios, ¿no? Pero humanamente hablando, había algo dentro de mí que decía: no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y estaba trancado. Yo le digo: Señor, ¿cómo yo voy a hablar de esto? Sí, yo sé, yo hago 1000 cosas y no sé qué y tal, pero es que hay cosas que yo siento que no me hacen digno para yo hablar de esto. No sé, sentía eso. Pero al mismo tiempo le preguntaba: Señor, ¿por qué no como otras veces me muestras la respuesta? O sea, porque siempre me dices: bueno, pero, o sea, me muestras el camino, y fácilmente yo, ok, ya entendí. Pero esta vez no entendía. Ya yo tenía este versículo, y me trae, ayer yo hablando con Danieli, me trae cuando Pedro le dice esto a Jesús: voy a dejar que tú me laves los pies a mí. No puedes lavarme los pies a mí. Yo debería lavarte los pies a ti. Yo no soy digno para que tú, el Hijo del Dios viviente, me laves los pies a mí. Y Jesús le decía a Pedro: es necesario que te lave los pies. Y a veces yo sé que muchos no se sienten dignos para venir a su presencia, para hacer algo para Dios, pero es necesario que Dios te lave los pies. Es necesario que Dios te lave internamente. No estamos hablando solo de pies. Dios necesita hacer algo nuevo, pero Dios necesita que tú se lo permitas. Y más adelante, que después de que pasa todo eso, dice: bueno, Señor, no me laves solo los pies, lávame las manos y también la cabeza. Y Jesús dijo: quien se ha lavado todo el cuerpo queda completamente limpio. Solo necesita lavarse los pies. Y todos vosotros estáis limpios, excepto uno de ustedes. Y esta es otra parte de la historia. Angel, por favor, tráeme. Y yo quiero hacerlo de forma gráfica. Sí, por favor. Y yo voy a llamar solo a una persona, ¿verdad? Para hacer el ejemplo. Francisco, ven, porfa. Ven, es en serio. Rápido, rápido, Francisco, que me queda poco tiempo. Sí, aquí. Siéntate. Imagínate, vamos a imaginarnos que somos Francisco. ¿Alguien se había dado cuenta que Francisco estaba ya tocando detrás del caucho, detrás del teclado, para allá? ¿Por cuánto tiempo se dieron cuenta? ¿Pasaron mucho tiempo pensando en Francisco en el servicio? No, ¿verdad? Sí, sabían que estaba tocando, pero no lo vieron allá atrás. Todo el servicio. Pero estaba ahí. Mientras predicaban y ustedes escuchaban, Francisco estaba allá. Mientras estaban sirviendo, Francisco estaba allá, detrás. Y muchas veces estamos como Francisco, allá atrás. Pero llega un día en el que Pedro, un Pedro, cualquiera de nosotros puede ser Pedro, se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice: Señor, yo no soy digno. Prefiero quedarme y seguir haciendo lo que hago, pero no soy digno de nada de esto. Y viene Jesús y le dice: no necesitas ser digno.
solo deja que te lave los pies. Y luego te mostraré todo el camino que te resta. Porque aunque no lo sabes, eres muy valioso para mí. Todos ustedes que están ahí en silencio, sentados, observándome, son muy valiosos para Dios. Y aunque crean que ustedes deben de servir primero a Dios, Dios necesita servir primero a ti. Dios primero necesita servirte a ti. Limpiar tu corazón, limpiar tu alma, sanarte. Dios necesita hacer algo nuevo. Si Él no hace algo nuevo, de nada sirve tu servicio. Y yo quiero que se pongan sobre sus pies, porque sé que no soy digno de servir o de ser servido por Jesús. Yo solo sé una cosa: Jesús te ama y quiere hacer algo nuevo. Solo déjate amar. Y esto me recuerda a otra historia, también con el mismo Pedro. Cuando Jesús, pueden cerrar sus ojos e imaginárselo. Cuando Jesús se encuentra con los discípulos a la orilla del mar, los discípulos habían estado toda la noche tratando de pescar y no habían podido. Y pasa algo, que se encuentran con Jesús. Y estando Jesús ahí les dice: boguen mar adentro, echen la red a la derecha. Y aunque ellos iban con esa duda, ellos dijeron: por ti lo haremos. Y se emprendieron en el camino para tratar de pescar, aunque lo habían hecho toda la noche, aunque eran expertos pescando. Y luego, ya sabemos la historia, recogen una gran cantidad de peces. Y este Pedro del que hablamos en esa cena, el que no quería que Jesús le lavara sus pies, le dice, se cae a los pies del maestro y le dice: Señor, yo no soy digno. Y Jesús solo le dice: sígueme, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Hoy Dios te dice: sígueme y yo te haré una persona grande, que va a marcar una diferencia, que va a dejar una huella. Jesús está aquí, el Espíritu Santo está aquí, pero dependerá de ti lo que pueda hacer en tu vida. Yo puedo decirte: hey, acepta a Jesús conmigo, pero solo dependerá de ti que esta oración cause en ti un efecto. Yo puedo decirte: Jesús va a limpiarte, o puedo decirte: el Espíritu Santo va a hacer algo brutal en tu vida si se lo pides. Pero si en tu corazón no está, no va a pasar. Debes creerlo sin dudar. Ninguno de los que estábamos aquí hablando tiene el poder, pero el Espíritu Santo lo tiene, y está solo a la distancia de una oración
de una petición sincera y verdadera para que tu vida ya no sea la misma. ¿Quieres salir diferente? Puedes hacerlo. Pero debes dejarle ese trabajo a Dios. Y asimismo quiero que aquellos que están dispuestos, aquellas personas nuevas, puedan pasar adelante y hacer esta oración de fe con nosotros. Sin pena. Porque Dios, mira, Dios es lo mejor que le pudo haber pasado a muchas de las personas que están aquí, sin saberlo. Michelle, Daniel, ¿pueden venir, porfa? Cada una de las personas que habló sobre un punto, el Espíritu Santo, la adoración, el proceso, el servicio, no fue algo que investigamos y dijimos vamos a ponerlos en unas láminas y ya. Es testimonio vivo. Procesos que hemos vivido. Momentos en el que Dios nos ha revelado el verdadero poder de la adoración. El Espíritu Santo revelado en el corazón de cada uno de nosotros. No tienes nada que perder. No importa si hiciste la oración de fe o no, puedes pasar adelante. Ya estamos nosotros 4 aquí. 5, 6. No importa cuántas veces hayas hecho la oración de fe. Yo prefiero estar así como ella. Así. Porque soy nada delante de Dios. Así como la primera vez que lo conocí, lo conocería una y otra y otra y otra y otra vez. Preferiría vivir mi vida entera en el primer amor antes que quedarme siendo cualquier otra cosa. ¿Dónde están las personas que te acusaban? ¿Dónde? Ya no hay nadie quien te acuse. Aquellas personas que trataban de apedrearte, aquellos pensamientos que trataban de apedrearte ya no están. Hoy estás tú y Jesús. Y puedes repetir conmigo esta oración, colocando la mano en tu corazón, levantándolas como quieras, pero de corazón. Diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por haber desviado mi mirada. Te pido perdón por haberte hecho pasar a un segundo plano. Hoy estoy delante de ti con un corazón arrepentido. Espíritu Santo, ven a vivir a mi corazón y muéstrame el verdadero propósito que tienes para mí. Inscribe mi nombre en el libro de la vida
y no lo borres jamás. No me sueltes hasta que me bendigas y pueda conocerte.